Estamos con este curso preparándonos para la segunda venida de Jesús. Estamos viendo la historia de la salvación, estamos viendo cómo desde el principio existe la lucha entre el mal y el bien, y aunque sabemos que el bien siempre va a triunfar, según nos lo va a decir Apocalipsis, es necesario que conozcamos que el enemigo tiene sus planes y tenemos que conocer también los planes de Dios para nuestra salvación. Recuerda que Él quiere que todos nos salvemos y alcancemos el conocimiento de la verdad. Y la única manera que Él se inventó fue hacerse hombre en la persona de Jesús, ahí en el vientre de María Santísima, por obra y gracia del Espíritu Santo, para que por medio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, nosotros pudiéramos tener acceso al cielo otra vez, ya que cuando murió Jesús se abrió el cielo y ahora nosotros podemos llegar a ese lugar santísimo a recibir el oportuno socorro, y a través de los sacramentos esa gracia que se había perdido en el paraíso nos va sirviendo para nuestro combate espiritual, para vencer a ese hombre viejo, un hombre egoísta que se busca a sí mismo en lugar de buscar a su Creador, así como lo hizo Adán y Eva. Y de igual modo que sucedió con Noé, con Abraham, con Abel, también sucedió con Jacob. Dios salió a buscarlo. Jacob fue uno de los hijos de Isaac. Jacob también es figura de Jesús. Jacob era hijo de Isaac y más tarde fue llamado Israel. Mira cómo la historia va. Génesis 35:10. Imagina que tú eres ese Jacob que te sale a buscar a ti también, y que Jacob es la figura de Jesús. Tu nombre es Jacob, pero desde ahora serás Israel. Yo soy tu Dios todopoderoso. Tendrás muchos hijos y naciones descenderán de ti. Palabra de Dios. Mira cómo va ese plan de salvación. Y así vamos viendo poco a poco la descendencia del hombre que Dios escogió en Abraham, va aumentando hasta llegar a los 12 hijos de Israel, quienes formaron esas 12 tribus de las que se hicieron un pueblo y una nación. Y aunque Israel fue ese pueblo de Dios, Israel no estaba libre de discordias, no estaba libre de divisiones. Israel era duro, era testarudo. Continuamente, nos dice la palabra, ellos abandonaban al Señor, no hacían caso de sus mandatos e iban tras las corruptas costumbres de las demás gentes. Y por eso el Señor casi siempre suscitaba profeta tras profeta, castigo tras castigo, para volverlos en sí. Y para allá era muy importante mantener a ese pueblo apartado de los demás pueblos, los guiaba, los cuidaba, para que a través de las distintas etapas en que vivieran ellos, se dieran cuenta del simbolismo que sus vidas representaban, en especial para nosotros los que vivimos en estas generaciones futuras. Y hay muchas etapas de la vida de estos israelitas, de estos hebreos, y van simbolizando la situación que existía en aquel entonces en el mundo, esa lucha interminable entre el bien y el mal, y los planes que el Señor se propuso realizar para restaurarnos a nosotros. ¿Recuerdas, hermano, que con la caída de Adán y Eva perdimos 3 dones? El don de la impasibilidad, el don de la inmortalidad, el don de la integridad, y perdimos la gracia santificante, perdimos esa visión beatífica. Ellos podían contemplar a Dios, Dios bajaba a platicar con ellos, pero desde ese momento nosotros necesitamos la gracia, recuperar esa gracia, como vamos a ir viendo, esa gracia que está formada por las virtudes teologales, las virtudes cardinales, los dones del Espíritu Santo que se nos dan en el bautismo, gracias a los méritos de Jesús. Tiene que venir Jesús, como vamos a ir viendo en la historia, y como está en la historia la salvación, ya que sin esa gracia, sin esa ayuda de Dios que viene en nuestro auxilio,
ahí a nuestro espíritu, en donde la Trinidad a través del bautismo se viene a vivir ahí, para que nosotros podamos vivir en un combate espiritual. Recuerda, hermano, que nuestra lucha no es contra carne ni hueso, sino contra potestades espirituales, y a eso San Pablo le llama batalla espiritual, combate espiritual. Es necesario que nosotros le demos muerte a ese hombre viejo y vayamos creciendo hacia ese hombre perfecto que es Jesús, para que digamos con San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado. O como San Juan lo decía: es necesario que disminuya yo para que Cristo crezca, y tenemos que ir viendo qué cosas deben disminuir en nosotros para que Cristo vaya creciendo, ya que si nosotros no reproducimos la imagen de Jesús, nosotros no vamos a poder alcanzar esa salvación. Y entonces estamos viendo cómo a través de la historia, cuando ese pueblo hebreo vivía maltratado, vivía esclavizado y sufría toda clase de humillaciones bajo la tiranía de los egipcios, que simbólicamente representaban las fuerzas del mal que oprimen, que esclavizan al hombre. ¿Te recuerdas qué hacía Dios? ¿Qué planeaba Dios para sacarlos de ese estado calamitoso? Va suscitando entre ellos un líder, un libertador, y aquí hay otro personaje. Aquí está Moisés, que es la figura de Jesús, simbólicamente es el Mesías, es Jesús, es el símbolo de Jesús, es la figura de Jesús. Moisés, con el poder que Dios le dio, ¿te recuerdas?, liberó a su pueblo de la esclavitud que sufría en Egipto. Pero Jesús, Hijo de Dios, va a liberar a toda la humanidad del poder del mal. El faraón tercamente se negaba a dejar salir a los hebreos. Ni siquiera las plagas que Dios enviaba a través de Moisés le hacían cambiar de parecer a ese faraón. Y es que el enemigo se aferra a esclavizar a nosotros los hombres. Ahí el faraón representaba el mal. Mas una cosa obligó al faraón a dejar libre a los hebreos, y ese fue el Cordero Pascual. ¿Te recuerdas que el Cordero Pascual representa a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Una cosa obliga al demonio a dejar libre a nosotros que formamos la humanidad, y esa persona se llama Jesús, el Cordero de Dios. Allá en Éxodo 12, con ese texto, pensando que Moisés es la figura de Jesús y que este pueblo está esperando un Salvador, así como nosotros estamos esperando ya no al Mesías, sino la segunda venida de Jesús, para que venga a juzgar a vivos y muertos y por fin seamos libres y alcancemos esa salvación. Éxodo 12, mira cómo dice el Señor, y hagamos figura de que Moisés es la figura de Jesús. Tome cada uno según las casas paternas una res menor por cada casa. La res será sin defecto, macho, prima, cordero o cabrito. Toda la comunidad de Israel los inmolará entre dos luces. Tomarán la sangre y untarán los postes y el dintel de cada casa de Israel donde se coma el cordero. La sangre servirá de señal en las casas donde estéis. Yo veré la sangre y pasaré de largo, y no habrá para vosotros plaga mortal cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y hermano, ahí donde estás, sabiendo que el Señor conoce nuestros secretos y hay una sola cosa importante en la vida, así como Jesús le dijo a Marta que María había escogido la mejor parte. Tú y yo, hermano, escojamos la mejor parte, y la mejor parte es que en el plan de salvación Jesús es la respuesta de Dios a todos nuestros conflictos. Ahí donde estás, medita a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso que quiere que todos nos salvemos,
pero el camino para llegar a ese Padre bueno es Jesús. Es un momento para que tú y yo dejemos entrar a Jesús. Solo hay una cosa necesaria, escuchar tu voz, Señor. Solo hay una cosa importante, buscar tu presencia, Señor. Y aunque lo demás se presente urgente, María escogió la parte mejor. Solo hay una cosa importante, escuchar